Sígueme, sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Dios los bendiga. Gloria a Dios que estamos nuevamente en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, del 12 al 21. Terminamos este día con la ayuda del Señor, el capítulo 20, para iniciarnos al 21 la próxima semana, si así el Señor lo permite. Hoy vamos a ver sobre los enviados de parte de los príncipes de Babilonia que llegaron a visitar al rey Ezequías, una visita que trajo unas consecuencias terribles, pero entremos. Como introducción, pues ya hablé sobre lo que vamos a tratar. Vamos a ver los últimos 15 años de la vida del rey Ezequías. Dios le había añadido 15 años de vida, pero esos 15 años no lo hicieron un mejor hombre. A veces se piensa que los años nos harán mejores y que el tiempo nos ayudará a cambiar, pero no es así. Lo único realmente que cambia nuestras vidas es una relación íntima con el Señor Jesucristo, sometidos a su voluntad, sometidos a su palabra, en obediencia. Eso sí trae cambios, pero los años no nos van a cambiar ni nos van a hacer mejores. Debemos de darle siempre la gloria al Señor, ya que Santiago dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídele a Dios. Santiago 1.5 lo dice, el necio es orgulloso, pero el que se humilla es sabio. El problema que tuvo Ezequías es que en esos 15 años el Señor lo enriqueció grandemente y su corazón se llenó de orgullo. Al añadirle los 15 años de vida que no aprovechó y no fue un mejor rey ni un mejor hombre, y ninguno de nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, que ninguno de nosotros sabemos el día del término de nuestros días. Él ya sabía el término de sus días, 15 años. El profeta le dijo, te serán añadidos 15 años. Entonces, en esos 15 años, él no los aprovechó para hacer la voluntad de Dios y vivir con sabiduría. En la Escritura, en el Salmo 90, verso 12, dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Él fue tan imprudente que vivió olvidándose de que sus días eran breves y no contó sus días. Veamos en Segunda de Crónicas, que aquí vamos a desarrollar el tema, porque Crónicas nos da más detalles de estos últimos 15 días. En el capítulo 32, en el verso 27, dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Vea la bendición de Dios, cómo fue enriquecido, y todo viene de Dios. El verso 28, asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Vea cómo no solamente en su casa lo enriqueció, sino también a través de él hubo muchas ganancias para Judá, para el pueblo en estos tiempos. Verso 29 dice, adquirió también ciudades, conquistas tremendas, ¿no? Y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios, y aquí está la clave de la prosperidad, de la bendición material, porque Dios le había dado muchas riquezas. Adquirió, como ya escuchamos, mucho más de lo que él pudo haber imaginado que iba a tener, pero se olvidó que la fuente de la bendición viene de Dios, no de nosotros. La prosperidad material en la vida de Ezequías fue una prueba. Dios probaría lo que había en su corazón. Ve el verso 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia,
que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país estaba enriquecido. Entonces Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios permitió las visitas que llegaron, la prosperidad que le dio, Dios lo permitió, porque en esos 15 años que Él le había añadido, Dios iba a probar su corazón. Proverbios 30, versos 8 y 9 dice, no me des de mucho para no olvidarme de ti. Ezequías se olvidó de darle la gloria al Señor al tener mucho. Se enalteció, como ya leímos, veamos el verso 25, eso no lo hemos leído, regresemos al verso 25, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y aquí nos relata lo que ya leímos del verso 27 al 29, la abundancia que Dios le dio, pero esa abundancia hizo que su corazón se enalteciera, nos reconoció que la fuente de nuestras bendiciones es el Señor. Pero Dios lo permitió para probarlo. Él siempre va a probar, hermano, nuestro corazón. Él siempre, quizá muchas veces somos muy fieles cuando tenemos necesidad y estamos clamando por ayuda, para que el Señor nos saque adelante. Pero en cuanto ya todo se arregla, cuando ya todo viene mejor trabajo, mejores entradas, la salud se recupera, etcétera, etcétera, el corazón se enaltece, creyendo que era natural, porque me lo merecía, porque Dios me escuchó, y Dios prueba nuestro corazón. No solamente, sí, Él escucha, pero Él sabe realmente que cuando ya tenemos lo que le pedimos, lo que necesitamos, muchos se apartan, comienzan a faltar a la iglesia, comienzan a hacer sus proyectos fuera de la voluntad de Dios, comienzan a excusarse por X cosa, por X motivo, y ahí el Señor, los que no se dan cuenta, y muchas veces no nos damos cuenta, que el Señor está probando nuestro corazón. Y después, ¿qué pasó aquí? Pues vino la ira de Dios contra él, contra Judá y Jerusalén. Enfrentó una tentación muy común para muchos. Él fue probado en su orgullo y Dios permitió que hombres de Babilonia llegaran a visitarlo. Ellos eran mensajeros enviados de parte de los príncipes de Babilonia. Ellos vinieron con regalos, imagínense, lo vinieron a halagar con regalos, venían de parte de los príncipes de Babilonia, estos mensajeros, pues a saber qué tantos presentes les llevaron, cartas de parte del rey de Babilonia, y sin lugar a dudas Ezequías se sintió muy halagado con la visita de tan importantes personajes que le trajeron, pues no vinieron con las manos vacías. En Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 39, verso 2, dice que Ezequías se regocijó con ellos. Ni Reyes, ni Segunda de Reyes lo dice, ni Segunda de Crónicas, pero el profeta Isaías dice, y Ezequías se regocijó con ellos. Es que se sintió muy halagado, muy satisfecho de personas tan importantes vinieran a él. Entonces Ezequías mostró a estas personas todos sus tesoros de su casa, les mostró sus armas que le habían dado victoria, que había conquistado ciudades, y todo lo que había en sus tesoros, dice la Escritura, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así en su casa como en todos sus dominios, demostró todo el territorio de Judá y Jerusalén. Todo lo que, la bendición que Dios les había dado, fue y se la mostró a los que venían de Babilonia. Qué terrible acto de orgullo, de vanagloria, mostrando sus trofeos, encendiendo la codicia de sus visitantes. ¿Qué vamos a aprender de esto? Ciertamente nos dice la Escritura que Dios le había dado muchas riquezas. En el verso 29, adquirió también ciudades, etcétera, etcétera, porque Dios, en la última parte, Dios le había dado muchas
riquezas. Pero le repito, le dio mucho, pero no le dio la gloria a Dios. Se enalteció, se llenó de orgullo su corazón y mostró lo que tenía como que era producto de su esfuerzo, las armas, miren, con estas armas conquisté ciudades, le mostró, él se enalteció sin darle la gloria a Dios. Y aquí vemos algo, las riquezas terrenales, amados en Cristo, que el Señor nos da en su misericordia, lo mucho y lo poco tienen una finalidad. El Señor Jesús habló en parábolas sobre los ricos necios que no glorificaron a Dios, que egoístamente actuaron y neciamente vivieron sin compartir. Ellos almacenaron para su propio beneficio. Ahora Ezequías está mostrando sus riquezas, enalteciéndose a sí mismo. A Ezequías Dios le dio la oportunidad no solo de añadirle años de vida, sino de bendecirlo abundantemente en todos los aspectos de su vida. Si leemos el verso 31, nos vamos a dar cuenta que dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Prodigio, es que fue algo que venía solo de Dios, las riquezas que él obtuvo. Pero dice la Escritura, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Es que no nos confundamos. A veces decimos, estoy bendecido, mire cómo Dios me tiene. Dios puede estarte probando. Dios puede estar probándonos. Está probando si hay gratitud o hay enaltecimiento sin darle la gloria a Él por los logros. Miren mis trofeos, mira mis armas, mira lo conseguí en mis fuerzas. Qué tremendo. A Él se le dio la oportunidad de darle vidas y de bendecirlo abundantemente, como le repito, en todos los aspectos de su vida. Pero Dios estaba probando su orgullo, su corazón orgulloso. ¿Cómo iba a reaccionar con tanto que le dio? Él tuvo orgullo por sus riquezas, orgullo por sus logros de la adquisición de ciudades, sus grandes victorias, de aquí mis armas, ¿no? Este es el orgullo ministerial. Peleamos muchas batallas, pero ¿a quién le damos la gloria? Sus grandes conquistas. Él glorificó sus armas con las cuales, escuche, había obtenido las victorias. Y la victoria no tiene nada que ver con armas carnales, o sea, los esfuerzos humanos. La palabra de Dios dice, no es con espadas, no es en tu fuerza, no es con los ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios, como lo dice Zacarías, capítulo 4, versos 6 al 7. Ni bien se fueron, escuche esto, ni bien se habían ido los visitantes, cuando ahí llega el profeta Isaías. El Señor es tan oportuno. Él siempre llega a tiempo. No recién se habían ido y ahí viene Isaías, que venía de parte de Dios para hacerle saber al rey su gran fracaso debido a su arrogancia y a su orgullo. Hoy vayamos a Segunda de Reyes. Vamos donde hemos estado. Tomé Crónicas porque tiene más detalles que el libro de Reyes. Y vamos a ver aquí que el verso 12 dice, en aquellos tiempos Merodoc Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa, como ya lo vimos también en Crónicas, de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Verso 14, ahí viene, ya se fueron los visitantes, ahora viene una visita de parte de Dios. Entonces el profeta Isaías vino al rey y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Pero yo quiero que note, él no le contó lo que le dijeron, se lo guardó. Nomás le dice, vinieron de lejanas tierras. Qué interesante, ¿no? Siempre pensamos que está muy lejos de nosotros el mal.
Siempre lo pensamos, oh, está muy lejos. Siempre les repito aquí en la iglesia, cuando comenzó el COVID, cuando vino la pandemia, oh no, está ya lejísimo, está en China. Sí. Y en 2 meses lo teníamos por todo el mundo. Y siempre pensamos eso. Oh no, estos vinieron de lejanas tierras. ¿Qué está diciendo Ezequías aquí? Que el mal no nos va a alcanzar, porque está muy lejos. Aquellos hombres habían venido de lejanas tierras, de Babilonia. En esos tiempos Babilonia no era una potencia mundial. Recién se estaba levantando. Pero el Salmo 91:13 nos pone en alerta, ¿okay? Lo que nos parece inofensivo. La Escritura dice, hollarás al cachorro de león. Ezequías vio al cachorro de león inofensivo. Pensó que no representaba ningún peligro para el reino. Su exaltación lo cegó y no actuó con sabiduría y prudencia sin pensar que ese pequeño cachorro de león un día crecería y devoraría todo lo que Dios le había dado. De hecho, el emblema de Babilonia es un león. Pero el pequeño, el cachorro de león, llegó a visitarlo y lo vio indefenso. Él se gozó, se regocijó con ellos y le muestra quién es él y cómo está su reino. Qué tremendo es la arrogancia. Verso 14 dice entonces el profeta Isaías, como ya lo leímos, él pregunta al rey qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti. Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras. Han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Wow. Babilonia no era un país deseable. Dios no estaba satisfecho con ese reino. La cuna de toda la idolatría, la cuna de toda la perversidad. Si usted ve en Génesis, cuando se edificó la torre de Babel, Babel es en Babilonia. Ellos estuvieron en una rebelión tremenda en contra de Dios. Ellos se entregaron a la inmundicia, ellos se entregaron a la idolatría. Entonces Babilonia no era algo así muy aceptable, sus habitantes, como para que Ezequías se regocijara con ellos. ¿Se da cuenta? Y lo vuelve a repetir, de lejanas tierras de Babilonia. Ahora, el Señor, Isaías le pregunta, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron a ti? Ya que Babilonia no era una ciudad deseable. Pero él está muy orgulloso de Babilonia, de lejanas tierras. Soy famoso, hasta lo más remoto me están conociendo. ¿Se fija qué fue la arrogancia? Que el orgullo, la auto todo. ¿Y qué han visto en tu casa? Es lo que pregunta Isaías. Tus bendiciones, amados en Cristo, mis bendiciones, no son para mostrarlas con orgullo, como algo que haya sido ganadas por nuestros méritos. No, nada de lo que tenemos, de lo que usted tiene, es por su fuerza. Porque si Dios no quisiera bendecirnos, no quisiera proveernos, Él es el proveedor y no está en contra de su palabra, pero hay momentos que nos prueba y corta la fuente. Cuando Dios corta la fuente hay que examinar por qué se cortó la fuente. Hay un motivo poderoso, Él está probando nuestro corazón. Entonces no hay que mostrar aquello, miren lo que miren, los logros de mis hijos, de mis hijas, miren los logros de aquello y más aquello. No, amados en Cristo. Y es la gracia de Dios y a Él damos todo el honor y toda la gloria. Fíjense que algo así hizo también el rey Usías en 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Cometió el mismo error cuando se sintió fuerte, dice la Escritura, en el verso 16, capítulo 26, dice que cuando se sintió fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Nunca el orgullo nos va a sostener. Déjeme le digo, el orgullo es el principio de la caída. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos solo a Él. Segunda de Reyes, capítulo 20, 15, si está la pregunta en pie, ¿qué vieron en tu casa?
vieron todo lo que había en mi casa. Todos mis tesoros yo se los mostré. Yo he aprendido la lección, hermanos. He mostrado mis tesoros, lo que Dios me ha dado. He compartido inclusive mis tesoros. Yo me siento satisfecha de poder compartir, pero sí, cuando usted comparte, lo único que a los que no tienen un corazón recto levanta codicia y envidia, que tristemente ellos, cada quien vamos a dar cuentas. Vea la palabra profética del profeta Isaías. Ve aquí del verso 15. Dice, y él se volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, verso 16, oye palabra de Jehová. Aquí viene, es tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor nos exhorta, dice, oye palabra del Señor. O lo tomamos o sufrimos las consecuencias, ¿ok? O viene juicio. Puede ser su misericordia cuando dice, oye, si tú aceptas hoy, vivirás, pero oye, porque si no lo haces, morirás, ¿no? El Señor siempre nos va a dar la opción. Aquí ya viene palabra de juicio. Aquí ya no hubo opción. Le dio 15 años para que él considerara vivir de una manera diferente, dándole la gloria a Dios. No todos pueden decir, Dios me dio 15 años más de vida, sabiendo que ya se le había acabado su tiempo. Pero en esos 15 años, Dios estuvo ahí viendo cómo los iba a emplear. Pero llegó el tiempo del juicio de Dios. Y afectó no solamente a Ezequías, afectó a sus hijos, afectó a Judá y a Jerusalén. Terrible, ¿no? Entonces vemos aquí, cuando dice el verso 16, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Verso 18. Lo material se puede recuperar con la ayuda del Señor cuando viene arrepentimiento. Pero miren lo que viene. Y de tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¡Qué tremenda sentencia! Oye palabra de Jehová. Amados en Cristo, es el tiempo de oír palabra de Jehová. Este es el tiempo de venir a Él. Este es el tiempo de arrepentirnos. Este es el tiempo de humillarnos delante de la presencia del Señor y no enaltecernos con las migajas de este mundo. Este es el tiempo. Este mensaje es para ti, tu tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Vea las consecuencias tan terribles. Devastaron Jerusalén y Judá. Se llevaron los tesoros que sus padres habían acumulado. La bendición de Dios. Y a sus hijos los castraron. Y se los llevaron para que fueran esclavos en Babilonia. Los sirvientes. Y aquí que vienen días, verso 17, como que ya lo leímos. Que de tus hijos que saldrán de ti van a ser eunucos, castrados en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías no oró con gran llanto al conocer el triste destino. Cuando estuvo enfermo y que le llegó la noticia de que iba a morir, dice que volteó su rostro contra la pared y comenzó a orar humillado delante de Dios y lloró con gran llanto. Aquí no vemos que Ezequías haya llorado con tan tremendo juicio, arrepentido, no. Aquí solamente que sabe lo que dijo. No lloró al conocer el triste destino de sus descendientes al trono, ni lloró por el triste final del pueblo, solo pidió que al menos en sus días hubiera paz y seguridad. El egoísmo producido por el orgullo siempre buscará la comodidad propia, solo lo de ellos. En estos tiempos de apostasía, hermanos, ya vamos a terminar, ¿ok? Vea el verso 18. Voy a leerlo nuevamente. Y de tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías,
La palabra de Jehová que has hablado es buena. Toda palabra de Dios es buena. Si es palabra de bendición, es buena. Si es palabra de exhortación, es buena. Si es palabra de amonestación, es buena. Si es palabra de disciplina, es buena. Si es palabra de juicio, Él es justo y es buena. Toda la palabra de Dios es buena. Escuchémosla. Escuchémosla, no solamente pidamos, como dijo Ezequías, ok, esto va a pasar, pero que en 10 días, permíteme ver que hay paz y seguridad. Qué tremendo. Verso, bueno, hasta ahí vamos a dejar, voy a terminar esta porción. Ya le repito, él no lloró, no se arrepintió, no dijo, oh, Señor, perdóname, danos una oportunidad más, así como me diste 15 días de vida, dame a este pueblo una oportunidad más para arrepentirnos, para que nos volvamos al Señor, pero era demasiado tarde. Y en estos días de apostasía, y con eso voy a terminar, pocos piensan en los difíciles días que estamos viviendo. Nadie piensa en las profecías y en la misma palabra del Señor, en Mateo 25, que habla sobre los últimos tiempos, Mateo 24, tiempo de escasez, tiempo de guerra, de terremotos, de pestes, de hambre, etcétera, etcétera, pero muchos se enfocan en las falsas promesas de paz y seguridad, en una falsa prosperidad y hacia ella corren, sin atender las profecías escritas en la palabra de Dios. En estos tiempos finales que estamos viviendo, es el tiempo de buscar la seguridad, sí, en Cristo Jesús. Y no buscar nuestra propia satisfacción personal. La Escritura dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 al 20. Ezequías pidió paz y seguridad, y vino a sus generaciones destrucción repentina. El ejército de Babilonia, comandado por Nabucodonosor, destruyó las ciudades llevándose todos los tesoros de Jerusalén, incluyendo todos los vasos y todos los utensilios que había en el templo. Ellos confiaron en que eso nunca pasaría, por tener el templo. Esa era la confianza religiosa del pueblo de Judá y de Jerusalén. El templo estaba en Jerusalén. No nos puede acontecer nada malo porque tenemos el templo. Pero la religión nunca nos salvará. Un acto religioso no será protección contra el enemigo. En 1 Samuel, en el capítulo 4, verso 3, el pueblo se llevó el arca de la alianza para que los protegiera de los filisteos. Ellos están perdiendo. Dice, ok, ¿qué hacemos? Pues vamos a llevar el arca. En el arca desciende la presencia de Dios. Sí, en el arca, pero en sus corazones no estaba la presencia de Dios, que es muy diferente. Y para que ellos pudieran ganar la guerra, se lo llevaron, pero al tomarla como un amuleto de protección, fueron derrotados. No tomemos el nombre de Dios en vano, para salir del problema y obtener lo que nosotros queremos. Debemos de buscar al Señor Jesús para rendirnos a Él, para someter nuestra vida a su voluntad perfecta. Recordemos que Dios prueba nuestros corazones. Él siempre va a probarnos y para la postre, como dice el Deuteronomio capítulo 8, hacernos bien. Él conoce lo más íntimo. No hay nada que podamos esconderle. Él conoce también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No creamos que vamos a engañar a Dios o que Él va a pasar por alto aún nuestros pensamientos y la palabra que no ha salido de nuestra boca. Él lo conoce todo de nosotros, pero Él nos prueba y nos da un tiempo para ver si acaso nos damos cuenta de nuestra maldad, escudriñando nuestro propio corazón y viniendo a la palabra, porque la palabra es el espejo que nos va a revelar cuál es nuestra verdadera condición. Vivamos, amados en Cristo, rendidos y sometidos a Él con humildad de corazón. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es algo que no tenemos y lo cual tenemos que aprender. Y seremos guardados y librados en el día malo que se aproxima. Que Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón, y estemos alerta
porque la palabra se cumple. El Señor lo dijo y Él lo hará. Bendiciones. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo